Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Y por todo eso y mucho más, Señor, tú eres nuestro Dios, al cual adoramos, papá. Ese Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de misericordia, grande en misericordia y lento para la ira. Ese eres tú, Señor, el que adoramos, Señor. Aquel que derrotó la muerte y el pecado, Señor. Por eso queremos alabarte y adorarte. Y allí donde tú estás, yo te invito a que lo hagas, que ese tiempo sea especial con Él y para Él. Que Él merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Dios que nos envió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Para ti la gloria, Señor. Para ti la honra y el poder, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él.
eso te damos un fuerte aplauso desde allí donde tú estás para el gran Rey, para nuestro Salvador y para el Dios que adoramos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte y exaltarte, Señor, y recordar, Señor, cada uno de tus atributos, Señor, cada una de tus hazañas y todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Por eso queremos darte mil y mil gracias, Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia y queremos quedar, Señor, bajo tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dé el entendimiento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Saludo cordialísimo para todos. Un buen Dios les siga bendiciendo, porque la bendición de Él permanece para siempre. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL, la Iglesia Rey David, le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta enseñanza. Otro mundo. Estamos viviendo un nuevo sistema de cosas. No sabemos qué va a pasar a la luz de los pensamientos de los hombres. Pero hoy el Espíritu de Dios nos va a plantear una enseñanza en torno al mundo espiritual que nos ofrece el Señor Jesucristo, que es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestras esperanzas están puestas en Él. Hay un versículo consignado en la primera de Juan, en la primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, donde dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por la hermosa oportunidad que tú nos brindas de estar en tu presencia, de acercarnos a ti y de buscar tu rostro, de invocar la presencia de tu Espíritu en este lugar. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, revelación, que sea tu preciosa palabra, Señor, hablándonos, enseñándonos, ilustrándonos y mostrándonos el camino, la verdad. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Oramos por cada persona que está sintonizándonos a esta hora, que nos están viendo en sus hogares. Bendecimos sus familias, sus hijos, sus seres queridos. Te pedimos, Señor, que los ayudes, que los acompañes, que les des fuerzas como las del búfalo y alas como las de las águilas, para que puedan volar por encima de todas estas dificultades que nosotros tenemos permanentemente en el mundo. Tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque tú eres quien nos da la victoria. Gracias, Señor Jesucristo, por enviarnos el Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y que reveles a nuestro espíritu la preciosa palabra de nuestro Señor, todo para la gloria de Él. Amén y amén. El mundo pasa y sus deseos. Este sistema de cosas que estamos viviendo hoy en día es otro mundo. Salimos a la calle donde estamos viendo un alejamiento corporal por las medidas restrictivas que hay en torno a la pandemia. Todas estas situaciones de salubridad que se están presentando en el mundo entero a consecuencia de esta pandemia nos ha permitido ver otro mundo. Estamos viendo otro sistema de cosas. Han cambiado muchas situaciones que anteriormente eran parte de nuestra vida, del común, del diario vivir, pero se han venido presentando
cambios, situaciones que nos han llevado a mirarlo desde otra óptica. En esta palabra, Jesucristo se refiere al mundo, el mundo que nosotros vivimos, este sistema de cosas donde Él nos plantea que Él va a pasar. El mundo pasa. Los deseos de los hombres, los sueños, los anhelos, lo que a veces se plantea como una ilusión puede ser algo efímero o pasajero. El mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, lo que anhelamos y lo que deseamos por petición personal, porque lo queremos hacer, porque es parte de nuestro anhelo, de nuestro deseo de vida. Pero aquí plantea el Señor que el que hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Quizás una de las situaciones o de las cosas más difíciles que se le puede presentar al hombre de hoy es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es quizás someternos a estar bajo sus principios, bajo sus normas, bajo sus estatutos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver cómo plantea esa enseñanza, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es una promesa. Porque el Espíritu de Dios nos está enseñando por medio de esta ilustración la bendición que es seguir a Cristo, que es hacer la voluntad de Dios. Aquí en este contexto hay un pero. Pero el que hace la voluntad de Dios nos está invitando a someternos a la voluntad. Dice que tendrá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Permanecerá para siempre. Aquí Jesús se presenta siempre como un alimento espiritual, como ese alimento que fue enviado para satisfacer el hambre y la sed de justicia del hombre. Vamos a leer, por favor, los invito al Evangelio según San Juan, capítulo 6, los versículos 28 y 29. Dice el texto de la siguiente forma. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta. ¿Qué debemos hacer? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el contexto inicial, Jesús se presentaba como el alimento espiritual. Él les había dicho que Él era el pan de vida. Y Él sigue hoy planteando que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Es un alimento espiritual. Jesús se presenta como la necesidad más importante que tiene el hombre, que es satisfacer el hambre. Pero aquí está hablando de un alimento espiritual, del alimento que va a entrar a nuestro espíritu y nos va a fortalecer, nos va a dar la energía, las vitaminas que nosotros necesitamos para poder permanecer espiritualmente vivos, como esos ríos de agua viva, como esos torrentes que Él plantea en las Sagradas Escrituras. Estos hombres habían escuchado el mensaje de Jesús. Él les había planteado que Él era un alimento espiritual. Entonces, ellos hicieron una pregunta elemental. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y quizás esa es la pregunta que hoy el mundo se plantea en el nuevo sistema de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué están sucediendo estas cosas en el mundo entero? ¿Por qué estamos afrontando todas estas situaciones que han afectado el sistema de cosas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el planteamiento de mucha gente?
qué va a ocurrir, cuál es el futuro. Porque este tipo de situaciones genera incertidumbre, zozobra, preocupación. Y quizás la pregunta elemental que ellos están haciendo aquí es: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La palabra obra significa medio. Es virtud o poder para el que realiza algo. Como quien dice, ¿cuál es el medio para poner en práctica las obras de Dios? Mucha gente quiere acercarse a Dios. Hay un temor reverencial por Dios. En estos tiempos pandémicos hay un temor que abruma a la gente. Y la gente quiere saber qué está pasando, qué está sucediendo, qué está ocurriendo, qué tenemos que hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios. Porque el hombre quiere acercarse a Dios, pero para nosotros acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a la manera de Él. Y el planteamiento que ellos están haciendo aquí es un planteamiento, por así llamarlo, lógico. Es evidente. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús les da una respuesta precisa y les dice: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el pan de vida, les dijo Jesús. Yo fui enviado por el Padre. Entonces, la obra más importante que Dios quiere que usted haga es que usted crea en el Hijo de Él, en el Hijo de Dios. Por eso hemos venido hablando del testimonio de Jesucristo, el testimonio del Espíritu Santo, de la importancia que tiene el hombre de conocer a Jesús, la importancia de poner en práctica lo que Dios quiere que el hombre haga. Porque aquí hay un planteamiento muy preciso, muy conciso. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta. Ellos están anhelando agradar a Dios seguramente, conocer el camino, conocer la verdad. Y Jesús aquí les dice: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Porque el hombre no cree en Jesús porque muchas personas tienen unos conceptos totalmente equivocados. Por eso dice la Escritura: erráis ignorando las Escrituras. Uno de los pecados, por así llamarlo, digamos, errores que nosotros cometemos como humanos, es desconocer el poder que tienen las Escrituras. Nosotros no podemos ignorar las Escrituras. Aquí en este contexto la gente buscaba a Dios y la gente quiere buscar a Dios. A veces lo busca en el lugar equivocado. A veces caen en manos de los falsos profetas, de los engañadores. A veces son llevados por sectas de error. Pero la obra más importante, lo que Dios quiere que el hombre conozca, es creer en el que Él ha enviado, en Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué quiere Dios? Están diciendo. Es un planteamiento del hombre en busca de una respuesta, insisto, precisa y concisa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es elemental, básica esta pregunta. Ahora, cuando vamos al capítulo 3 del mismo libro de Juan, del Evangelio según San Juan, esto nos recuerda el diálogo tan interesante que tuvo Jesús con Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un hombre importante, un principal entre los judíos. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona influyente, importante dentro de los fariseos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo le dice: sabemos. Este hombre tenía curiosidad. Seguramente él había oído de Jesús, había oído sus milagros, sus sanidades, los prodigios, porque había
ganado fama el Señor Jesucristo. Entonces algunos fariseos estaban muy incómodos con las enseñanzas de Jesús, lo veían como un antagonista, pero este hombre tenía curiosidad, tenía una pregunta que hacerle al Señor Jesucristo, o tal vez muchas preguntas. Las Escrituras dicen que vino de noche a buscar a Jesús. Pero lo más bonito de esta enseñanza es que él reconoce que Jesús ha venido de Dios. Mire, sabemos que has venido de Dios. Hay muchas personas que saben que Dios vino por medio de la persona de Jesús. Hay personas que dicen, nosotros sabemos que Jesús nació en un pesebre, en el vientre de su madre María, de la Virgen María. Nació, creció, murió y resucitó por conocimiento, ¿cierto? Así como Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, él reconocía que era un rabí, que era un rabino, que era un hombre conocedor, no solamente de la ley, sino que él prodigaba la gracia y el amor de Dios, y Nicodemo lo sabía. Y hace una semblanza muy especial, dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está demostrando? Que él tiene algo de conocimiento de Jesús. Pero no solamente era saber algo de Jesús, es recibir la revelación que Jesús le da. Porque en el contexto de este capítulo 3, vemos cómo Jesús a él le habla del nuevo nacimiento, cómo le dice que para entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo, pero él no entiende esto, él no lo conoce, de tal manera que Jesús le hace un planteamiento muy importante a él, donde él le dice, ¿cómo tú siendo un maestro de Israel no sabes muchas cosas? A veces no basta solamente saber de religión o tener la idea de que Jesucristo murió y resucitó, de que nació en Belén. No solamente basta eso. Eso no es lo único que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que profundizar. Tenemos que aprender a saber cuál es el propósito por el cual Dios lo envió. Porque Él aquí les dijo en el capítulo 6, versículo 28 y 29. Y lo quiero retomar porque es un capítulo muy interesante, como todos los capítulos de Juan. Y como todos los capítulos y versículos de la Biblia, obviamente, donde él le dice, esta es la obra de Dios, que creáis. O sea, la obra de Dios, el medio, la virtud, el poder que Dios tiene, es que ustedes puedan, óigalo bien, creer en Él. Cuando uno cree en Jesús, ha entendido cuál es la obra que Dios quiere. Cuando una persona abre las puertas de su corazón y permite que Jesucristo sea su Señor y su Salvador, entiende el por qué Dios lo envió. Y este es un mensaje que es fundamentado en conocer el mundo espiritual, porque estamos viviendo otro mundo. Nosotros tenemos que pensar que el contexto que estamos viviendo actualmente es un mundo de dificultades, de situaciones complejas, de momentos de tribulación, de dificultad. Pero el mundo que Jesús nos está planteando es un mundo espiritual. Es un mundo de no solamente tener un conocimiento superfluo de Él, sino un conocimiento real y sincero de lo que es Jesucristo. Por eso Él dice que creáis en el que Él ha enviado. Por eso Jesucristo no quiere solamente que usted tenga un concepto como el que tenía Nicodemo. Nicodemo tenía un concepto elemental, básico. Sabemos que eres un maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios está con él. No basta solamente con saber que existe Dios. No basta solamente con saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. No basta con eso. Lo que nosotros necesitamos es tener un conocimiento claro, preciso y conciso de quién es Jesucristo. ¿Por qué hemos sido llamados? Sabemos que hay un conocimiento humano que habla de Jesús, un conocimiento elemental, por las señales, y que muestra que Dios está con él, como lo que planteaba Nicodemo.
¿De qué está hablando Nicodemo? ¿Cuáles fueron las señales que hizo Jesús? Las señales que el mundo sabe, que Jesús hizo milagros, hizo sanidades, hizo prodigios, hizo cambios, muchas cosas en las personas. Pero muchas veces ese conocimiento es muy somero, es un conocimiento muy superfluo, muy superficial. Y realmente lo que Dios quiere es que usted tenga conocimiento, no solamente que crea en Él, sino que tenga una comunión íntima con Dios. Quiero invitarlos al libro de los Salmos, al capítulo 25, en el versículo 14. Aquí el salmista revela por medio de esta escritura que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es la comunión? La comunión íntima tiene que ver con la relación que Dios quiere. La obra más importante que Dios quiere que nosotros hagamos para Él es creer en el que Él ha enviado. ¿Quién fue el enviado? Jesucristo. Él vino como Señor, Él vino como Salvador. Pero esa comunión íntima de Dios es con Él, con Jesús. Que nosotros podamos tener ese conocimiento pleno de quién es Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer a Jesús? Porque Jesús es la puerta para llegar al Padre. Yo soy la puerta. Y Él plantea, dice, el que por mí entrare será salvo. O sea, el primer planteamiento que nos hace Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Ahora, ¿Él por qué fue enviado? Él fue enviado para salvarnos. Es que este es el elemento básico, la salvación del hombre. Hay que insistir mucho en la salvación. Es muy importante que la persona que no conoce a Jesucristo lo conozca. Es muy importante que usted conozca a Jesucristo, que usted tenga una comunión íntima con Él. Porque va a haber un día en que el Señor cumplirá una palabra profética escrita en Mateo 7. Y lo quiero compartir para regresar otra vez al Salmo número 25, versículo 14. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, hay un planteamiento donde Jesús dice de manera muy enfática, donde Él dice en el versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 7, versículo 21. No basta con decir, Señor, Señor. Ay, Dios mío bendito, papito Dios, Él es muy lindo. No basta con decir eso. No basta solamente con decir loas al Señor. No basta simplemente decir a todo momento Dios, 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 si realmente en nosotros no hay una comunión íntima con Él. Porque aquí Él está planteando en esta escritura que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él planteaba aquí en Juan 6. Y esta es la voluntad, es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si una persona no tiene una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, una comunión íntima, una relación personal, no puede conocer el plan de Dios y no puede poner por obra la obra, perdónenme la redundancia, que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, retomando otra vez este Salmo 25, versículo 14, que es muy importante tenerlo presente, donde Él dice la comunión íntima. ¿Qué es intimidad? Es algo muy personal, algo entre dos personas que cierran la puerta, como dice la oración, y que lo que nosotros le digamos al Padre en secreto. Cuando se habla de intimidad, se habla de algo muy escondido, muy personal, muy aquí entre una u otra persona. El caso, por ejemplo, de las parejas, de los esposos.
El hombre, la mujer, tiene intimidad, es algo muy personal. Y aquí la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para uno poder tener conocimiento de Dios tiene que tener temor. ¿Y cuál es el principio del temor? El arrepentimiento. El arrepentimiento, lo que él plantea. Juan planteaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El planteamiento más importante es el arrepentimiento. Es el plan de salvación. Arrepentidos. Vení, estemos a cuenta, dice el Señor en el libro de Isaías en el primer capítulo. Ponernos a cuenta con Dios es reconocer mi estado pecaminoso, mi condición alejado del Señor, y me permite acercarme a Él en un genuino y sincero arrepentimiento. Eso es tener comunión con Dios. Es poder abrir el corazón. Es poder reconocer que la obra que Dios está pidiendo es que creamos en Él. ¿Qué tengo que creer yo en Jesús? Que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es la puerta, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Eso es lo que una persona tiene que conocer. ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Le plantean aquí en Juan 6, 28, 29. ¿Qué quieres que hagamos? Y Él dice: la obra es que crean en el que Él ha enviado, crean en mí. Porque ellos no creían en Él. Muchos de su pueblo lo negaron, lo desconocieron, y aún hoy siguen negando la existencia de Jesús como Señor y como Salvador. ¿Qué plantea Él? Él fue enviado directamente por el Padre. Entonces, a ellos hará conocer su pacto. Su pacto. Me parece maravilloso, porque ¿cuál es el pacto? Tenemos que conocer de qué pacto está hablando. Vamos un momentico al libro de Mateo, al capítulo 26, al versículo 28, para ver de qué pacto está hablando aquí la profecía del Salmo 25, 14. A ellos hará conocer su pacto, dice la Escritura. Capítulo 26 de Mateo, en el versículo 28, es el momento donde Jesús instituye la cena del Señor. Y dice aquí en el versículo 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está diciendo que el nuevo pacto es en mi sangre. O sea, en la sangre del Cordero de Dios se estableció un pacto de salvación. Ahora, hay que entender que siempre estos pactos se celebraban con sacrificios. El sacrificio expiatorio, donde se llevaban los corderos y eran sacrificados. Este pacto es el nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios, el Cordero Pascual, Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que este nuevo pacto se va a conocer cuando nosotros aceptamos que el sacrificio de Cristo es lo más importante para que mis pecados sean perdonados, porque la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario es la sangre que nos limpia de todo pecado, es la sangre que nos justifica, que nos hace libres, que nos puede dar la seguridad de saber que ese sacrificio es aceptable, olor agradable delante del Padre. Ahora, si nos vamos a la ley, al Éxodo, al capítulo 24, vemos que también se hizo un pacto. En el Antiguo Testamento había un pacto que era una tipología del nuevo pacto que se iba a establecer en el Nuevo Testamento. Entonces, en el libro del Éxodo, capítulo 24, en el versículo 6, se estableció un pacto. Lo vamos a leer en el libro, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley. Dice así, el 24, versículo 6. Dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Era la manera como se ejercía el sacrificio de la víctima en sangre, porque los pactos eran en sangre.
sin derramamiento de sangre no había pacto. Entonces tomó el libro del pacto, un libro, y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese fue el pacto. Entonces Moisés tomó la sangre del sacrificio expiatorio y roció sobre el pueblo, ¿cierto? Dice la escritura, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este pacto establecido en la persona de Jesucristo, en el primer pacto se estableció en la sangre de los corderos. Por eso Él es la tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, es importante entender que ellos este pacto no lo cumplieron, porque este pueblo fue infiel al Señor. Fue un pueblo que cuando Moisés estaba ya en comunión con el Señor, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, a través de su desconocimiento, de su fidelidad a las promesas de Dios, ese pueblo se hizo un becerro de oro. Adoraron otros dioses y ese pacto se rompió. Ese pacto. Entonces Dios, en su infinita misericordia, en el nuevo pacto establece un pacto, pero ya no es en este tipo de sacrificios del Antiguo Testamento, de corderos, de becerros, sino el sacrificio en su propia sangre, en la sangre del Cordero de Dios, que es la que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 10, se nos puede en el Nuevo Testamento ampliar este concepto. Hebreos 10, versículo 9. Vamos a Hebreos 10 para que usted lo pueda leer. Dice así: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál era la voluntad del Señor Jesús, de nuestro Padre en la persona del Señor Jesucristo? Establecer un nuevo pacto en su sangre. Ahora, todo este contexto, para que usted lo pueda entender, inicia desde el momento en que el autor de Hebreos, por la guía del Espíritu Santo, nos está hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. El autor de Hebreos está confirmando lo que Juan el Bautista dijo allá en las aguas del río Jordán: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les hablaba. Este es, que se atrevió a decir, no. Yo digo que no fue un atrevimiento, fue una palabra reverencial, cuando él le dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Siempre me impacta la forma como la Escritura describe el respeto que Juan tenía por Jesús. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, en este sacrificio que arranca desde el versículo capítulo 9, 23, nos está hablando de las figuras del Antiguo Testamento, de la figura de los sacrificios de los corderos y de los becerros y de todos esos sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento, para concluir que la obra que Dios quiere en el tiempo de hoy es que aceptemos al que Él ha enviado. ¿Quién fue el que Él envió? A Jesús, que vino como cordero. Esa es la enseñanza. Ese es el mundo que tiene que entender esto. El mundo actual tiene que entender que Jesucristo sigue siendo el enviado de Dios para salvar el mundo. Ese es el objetivo principal. Por eso dice aquí, y me parece maravilloso, quizás por falta de tiempo nos tomaría mucho tiempo, pero hay un versículo que me parece maravilloso. Dice el versículo 12 de este capítulo 10 del libro de Hebreos, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ¿por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Porque Él ya cumplió. Él cumplió lo que el Padre en su infinita sabiduría bien hizo hacer. Establecerlo como el pacto eterno, un pacto establecido con el hombre. Esta es la obra que Jesús les está diciendo a ellos. ¿Qué
tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que el mundo de hoy necesita? Este nuevo mundo, ¿qué necesita? Arrepentimiento. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. ¿Quién fue enviado? Jesús. Jesús fue enviado para que nosotros creamos en Él. Por eso Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí tiene vida eterna. Él está mostrándole al mundo que Él es la respuesta a todas las necesidades espirituales que tiene el hombre. Por eso nosotros tenemos nuestra obligación con Dios. Si usted quiere poner por obra la gracia, si usted quiere agradarle al Padre, si usted cree en Dios y usted quiere agradarlo a Él, usted tiene que hacer lo que Él le dice. Por eso se llama Dios. Nos sometemos a su autoridad. ¿Y cuál es la obra que Él quiere que hagamos? Que creamos en el que Él ha enviado. ¿A quién envió? A Jesús. Vino como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Todas esas señales, todas esas manifestaciones de su amor nos están mostrando la obra sacrificial tan perfecta que hizo Jesús por nosotros. Por eso se selló un nuevo pacto que le va a permitir al hombre tener una genuina conversión, una nueva vida. Por eso nosotros, cuando estudiamos las Escrituras, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos revele el propósito de Dios, nos damos cuenta que la esencia principal de nuestro Padre Celestial es que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Por eso es tan importante tener esa comunión. ¿Qué es comunión? Es esa intimidad, es la comunión, la intimidad de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Es esa coinonía que me permite recibir del Padre por medio del Espíritu Santo la revelación de su voluntad. Por eso el salmista dice: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la nueva ley? La que Él escribió en nuestro corazón. El derramamiento de sangre que hizo Jesús allá en el momento en que Él entregó su vida, es el sacrificio perfecto, es el único sacrificio con olor agradable delante del Padre. Por eso en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios. Cada año en la Pascua se sacrificaba un cordero, se sacrificaba el cordero pascual y eran perdonados los pecados del pueblo. Pero aquí Cristo, con un solo sacrificio, nos hizo aceptos delante del Padre. Entonces la obra que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos es que creamos en estos principios. ¿En quién tenemos que creer? En el que Él ha enviado. Y para poder creer en Él tenemos que conocer los evangelios. Tenemos que leer las historias que están allí reveladas, las manifestaciones de Pablo a través de las cartas paulinas, las revelaciones de todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que son sombras de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, porque hay una simbología que converge en relación a quién era el Señor Jesucristo. Y eso es lo que el mundo tiene que conocer. El hombre tiene que conocer estos principios. Por eso es necesario establecer una normativa importante en nuestras vidas. ¿Cuál es la normativa importante? Conocer a Jesús. Esa es la norma más importante. ¿Por qué lo llamo norma? Porque es una orden. Y quiero terminar nuevamente con ese Juan 6, del 28 al 29. Y yo los invito para que ustedes en sus casas estudien el libro de Juan. Es el Evangelio del amor. Todos los evangelios son muy hermosos. La Biblia es muy bella en toda su plenitud. Pero el Evangelio de Juan revela unas palabras tan hermosas como esta. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que usted crea en Jesús. ¿Por qué tiene que creer? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. ¿Por qué tiene que creer? Porque Él es la puerta para entrar al cielo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, lo que revela el Padre por medio de las Escrituras, por la sabiduría de Él, a través del Espíritu Santo, ¿qué nos está revelando? Que Jesucristo es quien dijo ser. La obra perfecta
que Dios, en su infinita sabiduría, envió desde el cielo. Por eso yo lo quiero invitar en esta mañana, para que usted medite en esta enseñanza. Y de algo de lo cual nosotros tenemos que tener un pleno conocimiento, es de saber quién es Jesús, en quién hemos creído. ¿Quién es Jesucristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien dijo ser. Él es la verdad. Él es la fuente de agua que brota como un manantial de vida eterna. ¿Qué necesita usted? Creer en Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros los que hemos abierto nuestro corazón para aceptar a Jesucristo? Creer no solamente en Él, sino en todas sus enseñanzas, en el conocimiento pleno de sus revelaciones. Por eso quiero terminar orando y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por haber enviado a Jesús, porque Él fue enviado para salvarnos. Por eso Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, nosotros los hombres, destituidos de la gloria de Dios. Pero es tanta la misericordia de Dios que nos envió el Salvador. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Padre, gracias te doy en esta noche, en esta mañana, perdón. Quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú me concedes de poder orar. Sabemos que este mundo, este sistema de cosas que va a pasar con todos sus deseos, con todos sus sueños, con todos sus anhelos, algún día va a pasar. Pero tú nos estás planteando un nuevo mundo, otro mundo, y es el mundo espiritual. Es el mundo que Cristo nos está ofreciendo. Tú nos estás diciendo a través de tus palabras que el que se somete a la voluntad tendrá una recompensa enorme. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús como un alimento espiritual. Y hoy nos estás diciendo por medio de tus escrituras qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú estás planteando? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que buscar? Creer en Él. No basado en el conocimiento humano, Señor, en lo que yo creo, sino en lo que tú quieres que yo crea, Señor. Porque tu palabra revela que Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, enviado desde el cielo para hacer milagros, sanidades, transformación en la vida de todo aquel que quiera comer y beber de Él, como lo dice en sus enseñanzas. Señor, permite que nosotros podamos acercarnos a ti y tener una comunión íntima, porque tu palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y este es el nuevo pacto, en tu sangre, en esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarlo a usted que está a esta hora con nosotros, que usted sencillamente acepte el sacrificio de Cristo, que podamos reconocer que mis pecados, que todos nuestros pecados fueron perdonados por Él en la cruz del Calvario, que Él llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, y que nosotros tenemos que tener un genuino arrepentimiento y decirle: Señor Jesucristo, yo recibo la salvación como un regalo del cielo, te pido perdón, te ruego que tú limpies mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, que tú me permitas nacer de nuevo, que me permitas ser una nueva criatura y recibir de ti el maravilloso Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros, lávanos y purifícanos en ese sacrificio perfecto que tú hiciste por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y regálanos la oportunidad de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La gloria y la honra sea para Él, para el Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Padre Celestial por esta enseñanza y por enviarnos el Espíritu Santo, que es el que nos da el entendimiento para poder transmitir los mensajes que Jesucristo nos enseña por medio de las Sagradas Escrituras. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
Si Dios nos permite, el próximo miércoles estaremos con ustedes a las 8 de la noche a través de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David. Bendiciones para todos, un apretón de manos. Muchas gracias. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él.
amigo.